Muy buenos días, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy domingo precioso de resurrección. Día hermoso para los que tienen la oportunidad de estar en la Eucaristía para recibir a nuestro Señor Jesucristo en cuerpo y en sangre. Bendito sea el Señor. Bueno, muy bien, Moniquita, vamos a empezar entonces. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, buenos días. Gracias te doy, Señor misericordioso, por este momento. Gracias por este nuevo amanecer. Señor, tú eres único, eres espectacular, eres genial. Te alabo y te bendigo, Señor. Te alabo y te bendigo. Tú eres grande y poderoso, Dios. Gracias porque es una nueva oportunidad de aprender, de conocer, de saber de ti, de acercarme a ti, Señor, de hoy tener un motivo para seguir limpiando mi corazón y estar más cerca de tu presencia. Padre eterno, te pongo en tus manos a todos mis familiares, Señor. Que la sangre de Cristo Jesús esté sobre todos y cada uno de ellos, Señor, para que esa sangre poderosa los redima del control del enemigo. Que esa misma sangre, Señor, nos perdone de todos nuestros pecados y nos permita estar en la luz y en la comunión contigo. Que nos permita, Señor, ser justificados delante de nuestro Padre Celestial como si nunca hubiésemos pecado. Y asimismo, Señor, que por tu sangre poderosa podamos ser santificados y separados para nuestro Padre Dios. Gracias, Padre eterno, misericordioso, por este momento. Gracias por lo que hoy tú nos vas a enseñar. Permite que nuestro Espíritu Santo, el amigo que tú dejaste, el defensor que tú dejaste para que nosotros nos apoyáramos en él, venga y nos revele tu poderosa palabra y nos dé la posibilidad de guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, de entenderla y de ponerla por obra. Gracias, Padre eterno. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre Mateo 22 del 1 al 10. Y dice el siguiente. Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo: el reino de Dios es como un rey que hizo una fiesta para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar a otros criados encargándoles: digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales engordados, y todo está listo para que vengan a la boda, pero los invitados no les hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados: todo está listo para la boda, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten a la boda de todos los que encuentren, a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se llenó de gente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hay dos versiones, es una, ¿verdad? O de ese pasaje bíblico tenemos otra, La de Lucas. la de Lucas, ¿verdad? Bueno, muy bien, la de Lucas es un poco más amplia. La de Lucas emplea otros elementos bien especiales porque incluso habla sobre personas que estaban dentro de la boda y no estaban con el traje adecuado y fue expulsado. Aquí no se habla de eso, ¿verdad? Pero entonces, miren lo interesante que es el hecho mismo que nosotros siendo pues un pueblo pagano, porque nosotros como tal fuimos paganos, ¿no? O sea, la cultura como es cristiana fue inicialmente dentro del pueblo judío y fue dado para los judíos. Por eso mi Jesús cuando habla en ese pasaje, cuando se acerca una mujer extranjera, se acerca a la mujer y le dice, eh, es que yo no vine aquí sino para el pueblo, mi pueblo, el pueblo judío. Dijo, aún así los perritos pueden comer hasta las migajas que caen de la mesa de su amo.
Y se sorprendió mucho el Señor de la fe de esta mujer tan linda y dijo, en Israel no he encontrado una mujer con tanta fe, ¿verdad? Y así, de una u otra forma, le da lo que ella pide. La sanidad creo que era de su hija, me parece. Entonces, Moni, mira lo interesante de todo esto. Realmente nosotros, mi Jesús vino a los judíos no lo escucharon, por tanto él lloró. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que él lloró? En el pasaje bíblico dice la palabra que el lloró es el versículo más pequeñito de la Biblia, y Jesús lloró delante de Jerusalén, viendo a Jerusalén, viendo cómo su pueblo no lo había recibido, cómo su pueblo lo había rechazado de una u otra forma, a pesar de que él entró en victoria un domingo, y todo el mundo alzaba los ramos, y el domingo de Ramos pues lo veneraban, pero ese mismo pueblo que lo veneró fue el mismo pueblo que lo ejecutó prácticamente, crucifícalo, por cuestiones políticas, religiosas, por ignorancia, por muchas cosas, le quitaron la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahora vienen estas bodas, ¿sí? Me parece tan interesante eso, Moni, y cómo nosotros, realmente Dios nos invita a nosotros a estar en esas bodas. Y eso es un privilegio que Él nos haya escogido. Que nosotros estemos hablando, que nosotros estemos buscando la palabra, que estemos cada día creciendo en el amor de Él. Eso es un privilegio, porque no, inicialmente no era para nosotros, inicialmente, ¿no? Sino que se fue extendiendo paulatinamente. Y cuando habla también el pasaje, Moni, de mi Jesús, cuando habla de que hay muchas moradas en las casas de mi Padre, y habrá un solo pastor y un solo rebaño, y los que no son en este de mi redil, después escucharán mi voz, y todos oirán mi voz, y todos se acercarán a mí. Entonces, fíjate lo lindo que es el hecho de estar en esas bodas, y lo que implica y la responsabilidad que implica estar en esas bodas, porque las bodas es el reino de los cielos. Las bodas es cuando realmente estemos allí ante la presencia de nuestro Padre Dios. Esas son las bodas del Cordero, hermoso cuando estemos allí. Eso por una parte. ¿Tú cómo lo ves así, amor? Sí, Rafa, o sea, el Señor allí nos está indicando que sí, o sea, nosotros no teníamos parte del pastel, y por la misma situación de su pueblo, de su pueblo Israel, ese pueblo escogido que él tenía, eh, y su actitud con su hijo, desafortunadamente para ellos, a nosotros nos dio la posibilidad de ingresar al plan de salvación. Eh, Habla ahí de los malos y de los malvados, en fin. O sea, realmente nos dio a nosotros la posibilidad de ingresar, no teníamos chance. Y eso pues para nosotros es una bendición siempre y cuando nosotros lo deseamos. O sea, dentro de la creación nosotros estábamos destinados a la muerte, en pocas palabras. ¿Por qué estar destinado a la muerte, a la condenación? Porque nosotros no somos ese pueblo que desde nacimiento formamos a nuestros hijos para Dios. Eso deberíamos hacerlo, o sea, eso se debió haber transmitido de generación en generación en nuestras culturas. Más sabiendo que había, pues estaba la oportunidad de que nosotros fuéramos salvos, pero desafortunadamente nuestros antecesores eh, no lo hicieron, no nos enseñaron desde el nacimiento como lo hacen los judíos, ¿no? Pero entonces el Señor está dando la posibilidad de que en el momento en que tú como humano, como de otra tribu diferente a la de Israel, podamos decidir y podamos realmente entrar a vivir como los hijos de Dios. Y vivir desde la palabra de Dios, como lo hacen los judíos. Los judíos todo el tiempo se centran muchísimo en la parte espiritual, en su formación espiritual. Para ellos es importantísimo la oración en unidad familiar, sus oraciones individuales. Todo el tiempo están en ese plano de crecer en el plano espiritual. Nosotros no, y el Señor espera que nosotros lo hagamos, ¿sí? Eh, entonces es importante, a pesar de que ahí lo dice claramente, o sea, y eso es algo que nosotros también estamos teniendo, o sea, unos se fueron a los terrenos, o sea, me supongo que como a esas propiedades, a esas familias, a los dineros, qué sé yo, no, a las propiedades más que todo,
porque luego dice de los negocios, o sea, se preocupan muchísimo por las finanzas. Y sí, o sea, hay que mirar cómo en el pueblo judío hay bastante situación financiera muy favorable. No porque todos sean multimillonarios, no, pero es un pueblo que de verdad se ayuda entre ellos y ellos se apoyan mucho en la parte financiera, por eso muy fácilmente personas pueden salir adelante, por eso no se ve una situación de extrema pobreza, por decirlo así, porque se están ayudando además porque los principios de la Torah les ayudan mucho a que ellos aporten a los otros. Entre ellos se ayudan. Y fuera de eso, porque ellos tienen una mentalidad de muy pequeñitos, de formarlos hacia ver que en el ambiente es una necesidad. Y entonces por eso ellos a los países que ellos van, ellos son personas demasiado prósperas, porque ellos evalúan realmente qué es lo que se requiere y de acuerdo con eso pues montan sus negocios y les va súper bien. Entonces es una cuestión que se hace de formación, o sea, de pequeñitos, situación que a nosotros no nos preocupa. Nosotros no formamos a nuestros hijos desde pequeños para empresa, para visión y sí que menos para la parte espiritual, que eso para ellos es fundamental. Entonces, ellos siendo ese pueblo tan espectacular que desde pequeños estaban en esa formación y todos fallaron en cuanto a que no reconocieron a su rey, a su Dios. Y por eso lo mataron, al hijo del rey. Lo mataron. Y entonces a raíz de eso el Señor nos da a nosotros esa posibilidad de poder aprender, de poder conocer, de poder enseñar a nuestros hijos en la palabra, pero pues tenemos dificultades, ¿no? Dificultades. Claro que sí, Moni. Mira, y aquí de igual manera aquí estamos hablando de los pueblos. Somos unos privilegiados porque llegó la palabra para nosotros y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Lo aceptamos, que es interesante. Pero, aquí viene un pero, porque viene la otra parte de la moneda. El pasaje bíblico cuando nos habla de que yo vine a ti, de que me conocieras, pero de igual manera también nos comportamos de esa manera, Moni, en que nos salimos corriendo. Entonces, nos preocupamos por las cosas del mundo, nos preocupamos de cómo está mi familia, nos preocupamos de cómo están los negocios y no asistimos a su encuentro, no asistimos a su llamado, a pesar de que vino a nosotros. Qué privilegio tan espectacular, murió por ti y por mí, murió por su pueblo, no lo quiso escoger, en su momento lo escogerá. En su momento llegará el momento en que ellos van a reconocer, el pueblo judío, que el Señor Jesucristo es la verdad y van para allá poco a poco. Ya el judaísmo se está poco a poco empezando a seducir por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, paulatinamente, en su momento. Cuando eso se dé, yo les decía, esto se acaba. Pero lo interesante de todo, Moni, es que también en la familia nuestra, en nuestros trabajos, en nuestras familias, ese privilegio que tenemos de haber sido escogidos, de haber sido llamados, de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, tiene un compromiso, Moni. Y el compromiso es que o estamos con Él o no estamos con Él. Y en las familias, ¿cómo ha sido ese llamado? Si realmente hemos estado en esas bodas del Cordero, porque también las bodas del Cordero es aceptarlo a Él, recibirlo a Él. Las bodas del Cordero es estar sumergido en su presencia, bien sea recibiendo su cuerpo, su sangre, alimentándonos con su palabra, y hasta qué punto realmente sí lo hemos aceptado en nuestras vidas. O fácilmente nos dejemos seducir por las cosas del mundo, porque alguien que está en el mundo nos rechaza, nos critica, nos juzga, nos dice que no estés allí, y nos dejamos llevar por lo que la familia nos diga, nos dejamos llevar por lo que los amigos nos digan, por lo que el otro, es que como el otro no quiere que yo esté en las comidas de Dios, entonces yo prefiero como retirarme. Entonces, como el otro está en el mundo y se quiso apartar, porque de una u otra forma escuchó, ¿sí? Porque mi Jesús vino por nosotros, no sé, Él es de una u otra forma escuchó, pero no quieres seguir ese mismo camino. Entonces, ¿hasta qué punto tú te vas y te dejas llevar por esa familia y no estás en las bodas del Cordero? Estar en las bodas del Cordero es estar sumergido en la presencia de Dios. Bueno. Sí, Rafa, y eso lo que tú dices es importantísimo para todos nosotros. O sea, o decidimos que sí, o definitivamente eso de tibieza no funciona. Y decidir que sí es, el Señor nos está dando la oportunidad. Inicia por una de las personas del grupo familiar
Y la idea es que esa persona pueda hacer luz en la oscuridad. ¿Qué significa? Que sea luz en medio de su familia. No que se vuelva intensa, no que se vuelva una persona, eh, o sea, que sea fanática, que desespere, que todo el tiempo esté diciendo, no, eso es pecado, eso no se puede hacer, eso es terrible. No, la idea es que de verdad pueda ser testimonio para que las otras personas sí quieran conocer a Dios. O sea, si la persona logra vivir ese amor de Dios y logra sentir esa felicidad, logra sentir esa paz, logra sentir ese enamoramiento por alguien tan espectacular, definitivamente es necesario que la persona sea testimonio. Si la persona solamente es de palabra, pero su vida es de amargura, su vida es de persecución, su vida es de mal genio, su vida... La pregunta es, ¿realmente está viviendo al Señor? Ahí es donde las personas no toman ese testimonio. Ahí es donde las personas critican a Jesús, critican a Dios. ¿Por qué razón? Porque no estamos dando un adecuado testimonio. Por eso es que muchas personas, o sea, diciendo cosas, haciendo cosas, diciendo que ellos son cristianos, creyentes, practicantes, dicen, ah, ¿para qué le sirve su iglesia? ¿Para qué le sirve esa religión? ¿Para qué le sirve eso si mire la forma como usted vive? Y realmente no están criticando a uno, no lo critican a uno, critican al Señor, critican la iglesia, critican los principios. Y es el mal testimonio de uno, no es el mal testimonio del Señor. O sea, si de verdad nosotros nos compenetramos con el Señor, las cosas son diferentes. O sea, realmente uno es una persona diferente. De resto, no es lo correcto. O sea, lo que tú estés haciendo a medio camino, donde tú no dejas tu forma de ser, tu mal genio, tu fastidio, tu cansancio, tu desesperación, tu depresión, tu angustia, tu ansiedad, todo eso, eso no es ser creyente. Eso no es ser practicante. Ese no es vivir a Dios. Y el Señor nos está pidiendo es que lo vivamos su presencia en nuestras vidas. Y su presencia en nuestras vidas es paz. Lo vemos fácilmente en Gálatas 5:22. Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Bueno, no recuerdo los demás. En todo caso, la situación es que ahí nos dice claramente qué es lo que, si uno vive la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es el mismo Espíritu de Dios en nuestras vidas, como uno va a actuar, como uno va a actuar, va a ser así. Va a actuar con amor, va a actuar con gozo, va a actuar con paz. De resto es imposible. De resto es una falacia, una mentira que uno está diciendo que uno es creyente y que uno sí conoce a Dios y vive en una amargura, vive en un desespero, en un mal genio. Eso no es conocer a Dios y ahí es lo que el Señor nos está cuestionando. Nos cuestiona seriamente y por eso nosotros que nos fuimos enseñados desde pequeños en la palabra de Dios, requerimos de esfuerzos, o sea, de determinaciones, más que de esfuerzos, porque el Señor nos enseña a todos. El asunto es que sí necesito determinarme, querer conocerlo y querer ser parte de su pueblo. Querer ser parte de su pueblo es que Dios sea el primero para mí y el resto vendrá por añadidura, porque todo el resto vendrá por añadidura. Así lo dice la palabra. Qué lindo, mi amor. Y fíjate de igual manera, ya para concluir esta reflexión, porque hemos hablado de dos puntos y quisiera hablar otra interpretación también con respecto a esta palabra, y es hasta qué punto realmente, porque esta es una promesa linda, si te das cuenta, ya la mesa está servida, ya la comida está servida, ya está todo servido. Ya nos dieron la presencia de nuestro Padre Dios, ya nos dieron la presencia de nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros, o sea que ya la mesa está servida. Y viene la condenación eterna o la alegría eterna, Moni. ¿Hasta qué punto nosotros vamos realmente a entrar a esas bodas del Cordero, Moni? ¿Hasta qué punto nosotros íbamos a estar en ese mundo precioso al cual nos está esperando? ¿Tenemos la esperanza puesta en Dios? ¿Tenemos la esperanza puesta ya, como dices Pablo, tenemos la mirada siempre puesta en el eterno?
o nuestra mirada simplemente está en el mundo. O sea, preparémonos porque dentro de poco llega. ¿Cuándo? Solamente mi papá lo sabe, ni siquiera el Hijo lo sabe. Solamente nuestro Padre del cielo lo sabe. Pero tengamos, como dice mi Jesús, estemos listos y preparados porque ya la cena está servida. Y ahorita con todas estas situaciones que están dando con la pandemia y todas esas situaciones tan fuertes, no sabemos el día ni la hora, no sabemos. Y perfectamente nos puede llegar hoy como nos puede llegar mañana. Anoche, por ejemplo, yo estaba muy bien, ¿no es cierto, Moni? Muy bien. Me acosté, hice muchas labores, muchas cosas por aquí, por allá. Y esta mañana como a las, yo no sé qué hora sería. 3:30, 4. 3:30, una tos impresionante y una tos no sabía por qué, y una tos tremenda, seca, fea. Y tosía y tosía y tosía y no sabía por qué, porque no me expuse aparentemente a nada. Aparentemente tomé las medidas, mi alcohol que lo amo. Actualmente el alcohol, por todo alcohol, alcohol, alcohol. Sí, entonces qué curioso, pero salimos con muchas precauciones, llegamos aquí, nos bañamos en alcohol, ¿no es cierto, Moni? Pero ha sido una tos impresionante, impresionante, impresionante. Bueno, Mónica me hizo un remedio casero y gracias a Dios pues ya me pasó un poquito, pero aún así tengo como cierta resequedad. ¿Qué pudo haber pasado? Ni idea. ¿Pudo haber sido algo grave? Tal vez. Pero así son las cosas. O sea, uno no sabe el día ni la hora. Uno cree estar muy seguro, pero tampoco uno no puede de verdad estar pensando que todo lo tenemos ganado. Tomemos, disfrutémonos, emborrachémonos, como dice el Salmo, el proverbio, Comamos y ¿verdad? bebamos y que Comamos y mañana bebamos que veremos. mañana moriremos. No, eso es una mentira. Entonces, estemos preparados, porque uno no sabe el día ni la hora. Bendito sea el Señor, ¿no, Moni? Entonces, esas son tres partes de esta palabra muy bonita que nos habla de las bodas del Cordero. Mi Jesús es el Cordero. Allá tú, si realmente quieres ser parte de estas bodas. Cuidado como dice lo del aceite, ¿no? No te confíes, no te confíes, como las vírgenes con el aceite. Con el aceite. Entonces, no te confíes ni te pongas a desperdiciarlo porque tú no sabes, o sea, ten cuidado. Entonces, busca siempre de Dios y no te pongas a creerle a las cosas del mundo ni a los que son del mundo. Si los que son del mundo quieren estar en el mundo, problema de ellos. Sí, problema de ellos. Dedícate tú a tu santidad y por tu santidad puedes atraer a esas personas. Recuérdalo. Dios los bendiga. Que tengan un día Excelente. espectacular.